fue uno de los, como bien dice, como la pólvora que encendió la reforma en el tiempo de Martín Lutero. En ese tiempo habían varias prácticas de la Iglesia Católica que eran muy reprochables. Uno era la venta de la salvación, las curas. Entonces, yo compraba, si yo hubiera la indulgencia, entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo compraba esta misa en donde te podían decir tu nombre y tú te ibas directo desde un lugar como indeterminado que era el purgatorio y ibas al cielo. Porque ahí la gente no se iba al infierno al tiro, según él. Y con esta indulgencia, el Papa vendía la salvación y tenía un negocio redondo. Y otra cosa más era que la escritura, como estaba en latín, la gente común y corriente no sabía hablar latín. Y no sabía hablar latín y ¿qué es lo que hacía? El curita hablaba toda la misa en latín y la gente lo entendía. Entonces, una de las cosas que dijo Cristian fue que en ese tiempo imprimió las primeras Biblias en alemán. Era un sacrilegio, pero es como ahora decir, yo leo la Biblia por el celular. ¿Me entienden? Es como la modernidad. Y con esos elementos, Martín Lutero dice, ¿por qué? Y lo otro era los castigos también. Habían algunas órdenes religiosas que, como el mundo era pecado, se encerraban en claustros que todavía existen para no caer en pecado. Y ustedes saben las cosas que uno puede ver después de eso aquí mismo en Chile, en Irlanda también pasaba cosas terribles. También. Y a Canadá también tienen la triste experiencia de haber demolido un convento de monjas y encontrar muchas guaguitas nonatos enterrados en forma ilegal. Entonces, y el castigo corporal. Si ustedes ven la película de Martín Lutero, se dan cuenta que ellos se castigaban mucho por las cosas que sentían y no sabían cómo esto influía en su salud mental, queremos decir. Entonces, solo gracia es una de las fundamentales caballos de batalla de la reforma. Tan importante, tan fuerte esta sola, que por sí solo constituye como lo más importante que podríamos encontrar en el Nuevo Testamento. Y es por lo que Pablo habla a las distintas iglesias en relación a la gracia. Miren, vamos entonces a ver la primera parte de esto. ¿Ya? Quiero que ustedes me digan una cosa. Uno solo, imagínense, hagan memoria cuál ha sido el premio o el regalo más grande que han recibido. Ya, no, pero en la vida, no así, totalmente espiritual. Un hijo, ya, para algunos ha sido el regalo de un hijo. Acá me están soplando casarse. ¿Qué más? Pero ahora díganme, ¿le han dado premio alguna vez? ¿Algún premio? ¿Ya? ¿Y qué hay diferencia semántica entre premio y regalo? ¿Es lo mismo para ustedes? ¿Qué es lo que el premio, qué diferencia tiene con el regalo? Pero una recompensa a algo, al azar, a una competencia.
Ya, si yo, claro, por ejemplo, estaban los Juegos Olímpicos ahora en París, y ¿quiénes sacaban medallas? Los que ganaban, por los primeros 3 lugares. ¿No es cierto? El 8 nada, siga participando. Ya, ¿y qué hicieron esas personas para recibir medallas? Se sacrificaron un montón de años practicando ese deporte. Por ejemplo, la chica que ganó el tiro, sí, la Corobeto, toda su vida se ha dedicado a dispararle a las palomas, ¿ya? A los platos. Y su vida es eso, dispararle a los platos. Y yo la veía, decía yo, uy, mira, para y yo nunca. Entonces, por una cualidad, por alguna cosa especial, ella recibió un premio. ¿Y el regalo? ¿Qué es lo que es el regalo? Regalo por amor. El regalo. ¿Cuál es la diferencia entre premio y regalo? El premio yo me lo merezco. El regalo me lo dan a cambio de ninguna cuestión. No hice nada por merecer un regalo. Incluso, yo diría, Malvina, si te regalan algo ahora, tú te lo mereces porque está de cumpleaños. Pero el regalo que tú no sabes, que no es una fecha especial y nada, te lo dan, eso es un regalo. ¿Ya? Sin merecerlo, sin haber hecho nada, sin tener ninguna cosa buena, uno se lo regala. Incluso, sí, me imagino yo, es importante. Vamos con... Miren, vamos a usar harto la Biblia, pero hice algo bien... Dame la siguiente. Todas las citas están puestas ya, entonces las van a ir leyendo, no se desesperen por ir buscándolo en la Biblia. Las revisé todas y van a corresponder. Entonces lo único que les pido es que me ayudan a leerla o bien yo mismo la leo, se la imprimí. Pero es por una cuestión de, ¿cómo se llama? Claro, para ustedes. Participemos. Sí. Y para que participen y también no estén preocupados de buscar en la Biblia. Ya, la gracia tiene que ver con una rama de la teología que estudia la salvación. Y ahí está el nombre, para que ustedes sepan de dónde viene. ¿Ya? No se trata de algo esotérico. ¿Ya? No se fue para otro lado. No, la soteriología es el estudio de la salvación. Cómo el hombre alcanza la salvación. Rama de la teología que estudia la salvación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos adentramos a estudiar, por ejemplo, la gracia, no podemos quedarnos con decir la gracia es un regalo, eso es como lo más básico que podríamos decir y lo que podríamos explicar a la gente que no sabe nada de la Biblia. Pero si nosotros vamos a una iglesia y estamos año tras año estudiando la Biblia, escuchando predicaciones y no sabemos qué es lo que son las 5 solas, y ahora nos explica las 5 solas, y yo les digo, no, la doctrina de la gracia es fundamental para nosotros. Resulta que hay evangélicos que no creen, nosotros formados. Las ramas de la iglesia reformada creen en la gracia. Y hay personas que no son reformadas, que van a la iglesia y creen en la gracia, pero no es una doctrina para ellos, es una moda. ¿Ya? Por ejemplo, todas las corrientes teológicas que vienen del pentecostalismo, iglesia metodista, pentecostal, y los neopentecostales no son iglesias reformadas, por lo tanto, teológicamente su ADN no creen en la gracia. Aunque te hablen de la gracia, ellos no la creen. Y yo he podido ver a veces el mismo a veces hace comentarios y digo, ¿sabrá lo que está diciendo? Porque me asusto. Porque he visto gente que dice que la salvación se pierde.
Y la gracia te dice que no, porque no depende de ti, depende de Dios. Porque si dependiera de mí, ya la hubiera perdido hace años. Y claro, ni siquiera lo hubiera alcanzado. ¿Me entiendes? Y el problema aquí más profundo es que nosotros, como cristianos reformados, no entendemos esto. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, cuando es la marcha por Jesús, que salen todos los evangélicos a marchar, yo he ido varias veces, y yo veo, digo, gente no es reformada, no, y actúan así. Entonces las iglesias reformadas son las iglesias más históricas. ¿Ya? Sigamos con lo que viene en Biblia. ¿Qué dice ahí? Ya, estas son la doctrina de la gracia. Con esto nosotros tenemos que entenderlo. Si no entendemos esto, no entendemos la gracia. ¿Qué es lo que es la primera? ¿La depravación qué? Depravación total. Depravación total. Es la palabra, pero es así. El ser humano es depravado. Sí. No me vengan a decir que no. Depravación total. La segunda, Elección incondicional. elección incondicional. La tercera, expiación Expiación limitada. Gracia ilimitada. irresistible. Perseverancia de los santos. Y perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Alberto Hurtado. Los miembros de la iglesia. Muy bien. Todos los que creen en Cristo. ¿Ya? Entonces vamos con la primera. ¿Les parece que veamos depravación total? Interesante, porque ¿qué es lo que es la depravación total? Tiene que ver con que Adán peca y de ahí ya nunca más se arregló el cuento. El hombre no volvió a ser bueno. Desde que el hombre Adán pecó, no ha habido ningún hombre bueno hasta Jesucristo. Y se le llama a Jesús el segundo Adán. Entonces, eso. Y tenemos aquí el versículo. ¿Ahí te fuiste a tirar el Efesios? Espérate. Apriétalo nomás. Vuelve solo. Apriétalo. Ahí está. La depravación total es el resultado de la caída del hombre, de la caída de Adán, el hombre genérico, ¿ya? La caída de Adán. Y con esto nosotros tenemos que entender que no existe ningún más que no traiga en su ADN el pecado. Hay filósofos que dicen, no, los niños son los únicos que no tienen pecado, ¿no? Eso es mentira. Es mentira. ¿Ya? Yo me acordaba del filósofo que dice que la sociedad corrompe al hombre. Es mentira eso, ya el hombre viene corrupto desde antes. Ya, toda la raza humana se ha visto afectada por la desobediencia de este primer Adán. Están espiritualmente muertos en sus transgresiones y pecados. Para esto tenemos que ver Efesios 2, del 1 al 5. ¿Qué dice Efesios 2, del 1 al 5? Ya lo vieron porque la Biblia lo ya, Efesios 2, del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad. ¿Quién es el príncipe de la potestad? ¿Será Satanás? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu de ahora que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es ese príncipe de la potestad que opera en los hijos de desobediencia? Claro, es Satanás. No tengan duda de decirlo. ¿Ya? En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si tú eres desobediente
¿está actuando para Cristo o contra Cristo? Contra, ya. Entonces, ese príncipe de la potestad, ¿quién es? Satanás. Bien, ¿quedó claro eso, no? Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los cuales los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturalezas hijo de ira. Hijo de ira. Lo mismo que los demás. Estamos describiendo a toda esta generación. Hijos de ira. ¿Han visto en la calle cómo la gente anda? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aun cuando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega, por gracia soy salvo. Este versículo, el que leyó Martín Lutero, se dio cuenta que algo raro pasaba y que no le cuadraba lo que decían su jefe y lo que leía en la Biblia. Por eso solo la Escritura. Bien, vamos a la otra. ¿Cuál es la otra? Elección incondicional. ¿Qué significa la elección incondicional? ¿Qué dice ahí abajito? ¿Le puse algo? ¿Qué le puse? De que el hombre está muerto en el pecado, es incapaz y tercamente no está dispuesto a iniciar una respuesta de salvación ante Dios. Eso. ¿Qué nos lleva a decir de la gracia? Que nosotros naturalmente no vamos a aprender a elegir arrepentirnos, no pecar. Nuestra tendencia siempre va a ser hacer todo lo contrario de como el pueblo de Israel, era porferito y se hacía todo lo contrario del Señor le decía. Entonces, cuando yo digo que el hombre es terco, quiere decir que no, por sí solo, él no va a ejecutar este acto de arrepentimiento. Tienen que pasar cosas ahí adentro. Por eso la doctrina de la gracia no es tan sencilla. Esta elección incondicional tiene que ver no con uno, no con Dios. Incondicionalidad. No hay sin condición. Porque yo te voy a decir, ¿tú eres cristiana? Sí, me va a decir. ¿Has pecado? Sí. Entonces tendría que estar fuera de la gracia. Pero como no depende de ti, depende de la incondicionalidad de Dios, eres salvo. Vamos a ver 3 versículos, no, 4, porque mira aquí, es el 9 y 11, cuando tú lo apretas y aparte, y va a leerte igual. Ya, veamos el primero. ¿Quién lo puede leer, por favor? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amor. Eso es incondicionalidad. No necesito nada más para ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso. ¿Por qué? Porque a mí se me place. ¿Por qué? Porque yo lo quiero. ¿Por qué? Porque a mí me daría la regalada gana. Eso dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué estás tú aquí? Porque a mí me place tenerte acá. ¿Por qué sigo en esto si me cuesta tanto? Porque yo quiero que tú sigas. Gracias, Eso dice el Señor. ¿Me comprenden? Sí. Cuando hablamos de predestinación, yo prefiero usar la palabra soberanía. Dios no tiene tiempo como nosotros. No se levanta hoy día y vive este día. Dios
vive todos los días, desde la creación del universo y antes, él está antes de eso, hasta cuando el Señor regrese, ella vive todo eso. Esto es una locura, pero él sabe qué va a pasar contigo. Sabía de la enfermedad de él, sabía de lo que iba a pasar a la Romy, sabía de ustedes, chiquillos, de cómo iba a ser mi vida. Él sabía ya desde antes, pero él no ha querido juzgarte, porque en su soberanía él piensa que tú vas a hacerlo lo mejor posible por medio de esto, de los medios de gracia. ¿Ya? Señor, qué difícil. Por eso Vamos con la otra. Efesios 1, no, ¿qué es lo que es? Sí, Apocalipsis 5:9. ¿Quién lo tiene? Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ya. ¿Se dan cuenta de esto? Elección incondicional. Aquí no hay ninguna condición. No hay lengua, nación, color de piel, origen étnico. Y dice, y todos los que estaban ahí ante el trono cantaban: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué significa? Fuiste sacrificado. Y con tu sangre nos has redimido. Y de ahí viene la palabra regalo, redimido. ¿Ya? Esa es la raíz semántica. ¿Ah? Regalo, redimido, redención. ¿Ya? Vamos con el otro. Efesios, Apocalipsis, Romanos 8, 29, 30. ¿Está ahí o no? Sí. Perfecto. ¿Quién lo lee? Yo. Ya. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces hay un proceso cuando tú sigues al Señor, es un proceso que viene por etapas, según Pablo. ¿Qué es lo que hace primero? Lo predestinó. Los predestina. Luego, o sea, el Señor ya sabe que están ahí. En su soberanía dice: ay, ahí está la Anita María, ahí está Raúl, ahí está la Eli. Eso es predestinación. Es lo que dice el David cuando dice: en el bien de antes que del vientre de mi madre ya me conocía el Señor. Entonces primero los predestina, luego los llama. En algún momento el Señor te llamó. ¿Ya? Después, ¿qué te hace? Te justifica. Quiere decir que tú te arrepientes de tus pecados y el Señor te justifica, Jesucristo te justifica ante el Padre. Y luego te glorifica. ¿Qué significa que te glorifica? Te cambia el sello de calidad. El sello de calidad tuyo era muerte. Y ahora el sello de calidad, cuando te glorifica, el Señor fue glorificado. ¿Qué significa eso? ¡Ay, muy bien! El Señor resucitó. ¿De dónde? De entre los muertos. Entonces cambia tu ADN. Ya nunca más vas a morir. Nunca más vas a morir. El Señor te glorifica para vida eterna. Amén. Y Romanos, que vamos muy lento. Romanos. ¿Está ahí o no? Sí. Ya. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Quién es el que llama? Ahí está, el que
predestinó, llamó, justificó, glorificó. Amén. ¿Y la otra, Judita? ¿Está muy difícil apretarme? No, sí, yo te hablo porque... Ahí está, ya. ¿Cuál es esa? No, eso no. Ya, entonces se repitió. El Romanos 3:29 y ahora Romanos 9:11, el del lado. Ahí sí. Sí. Ya, dale. Romanos 9:11 dice, yo lo leo. Entonces el otro, entonces. Ya, Efesios 1:11-12. En él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Exacto. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Ya. Eso lo está diciendo Pablo a los Efesios. Nosotros somos alabanza De su gloria. de su gloria. Somos herencia. Tenemos un propósito y tenemos un designio de su voluntad, no de la nuestra. Amén. 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 Entonces vamos con expiación limitada. ¿Qué significa esto? ¿A quién se le ocurre? Y aparece, ¿qué es lo que le puse ahí? Claro, hay algunos teólogos que le llaman redención particular. ¿Qué significa esto? En la historia del pueblo de Israel, ¿qué hacían ellos para que el Señor los perdonara? Constantemente iban al templo. ¿Qué hacían? ¿Qué ofrenda llevaban? Animales, ¿ya? Los que eran más pobres llevaban unas palomitas, unos conejitos, otros llevaban un cuyi, podríamos llevar ratones de acá, y los sacrificaban, ¿ya? Algunos que tenían más plata llevaban un corderito, otros una vaca, y la sacrificaban, ¿ya? Y eso se hacía una vez en la vida. ¿Ellos qué lo hacían? Constantemente. Los que tenían más plata lo hacían toda la semana. Los que tenían menos plata, 1 o 2 veces al año. Iban y sacrificaban y hacían esto. Ahora que vamos a llegar a diciembre, se van a dar cuenta, lo más que es lo mismo. ¿Ya? Yo tengo que sacrificarme para que el Señor me perdone una y otra vez. Me golpeo también con esta huasca de sí, entonces me golpeo. También camino con arrodillado para que me marcara el pavimento en la piel. Oye, en la Tirana también. Sí, yo sé. Sí. Y Santa Rosa de Pelequén, todo eso. Pero yo he ido a Pelequén. Entonces, eso es la expiación que no es limitada. Con Cristo, este cuento de nunca acabar, métale palomita, métale vaca, métale esto, y sacrifico, con Cristo fue limitado. Fue una vez y para siempre. Por eso se llama expiación limitada. No, de esa vez ya no hubo más. Y el velo del templo, ¿qué dijo? ¿Qué pasó? Se rasgó. ¿Ya? Y otros le llaman redención particular, porque eso te afecta a mí me afecta. ¿Ya? Y hay 2 versículos. Juan 6, del 37 al 44, que tremendo, pero más o menos si leen al final, se van a dar cuenta. Porque estamos como medio atrasaditos. Dicen, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Es decir, el Señor nos pide arrepentimiento, y Él, ¿qué es lo que hace? No te echa fuera. Por eso es limitada, una vez y para siempre. Que todo el que me dice, y esta es la voluntad del Padre, que es el que me envió, que todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, la glorificación. ¿Se dan cuenta? Y después, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Se dan cuenta? Glorificado. Y yo lo resucitaré en el día postrero, lo que decía yo. Murmuraban entonces de él los judíos, ¿por qué había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo? Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Es una vez, la otra vez. Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor haciéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Recuerden, somos adoptados según el puro afecto de su voluntad. Nada más que eso. No hay nada más que hacer. No, si yo me porto bien todos los domingos, voy como la cumbia. No, eso todo lo domingo. Para alabanza de la gloria de Jesucristo, con el cual nos hizo aceptos en el amado, con mayúscula. Ese amado es Cristo. Amén. Vamos con la que viene. Gracia y recibo. Qué lindo. Dios ha elegido a un pueblo en particular. Este pueblo era el pueblo de Israel. Ellos eran los elegidos. Pero pasó algo. Esta gracia era tan irresistible que no se quedó ahí. Es como cuando uno hace un queque y cuando lo pone a hornear, se le sube y se va por los lados. Y uno pues corta eso y se lo come también. Nosotros hicimos eso. Como el perrito que está esperando las migajas de la mesa. Fuimos así nosotros. Como los perritos que esperaban las migajas de la mesa. Esta gracia fue tan irresistible que el Señor no solamente la dio a su pueblo, sino que la hizo extensiva. Y desde un principio era así. ¿Puedes poner la primera lectura? Son hermosas estas palabras. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Eso lo leí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Lo resucitaré en el día postrero. La otra. Aquí está 10:16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de mi redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Gloria a Dios. También hay otras ovejas que no son el pueblo de Israel. Por nosotros, hermano. Aleluya. Y Ezequiel, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y les quitaré de vuestra carne el corazón de piedra que tienen y os daré un corazón de carne. ¿Ya? Y quiero parar ahí un poquitito para decirles dos cositas. La gracia no viene sola. El proceso de solo gracia conlleva algo que es muy, muy particular. Dios salva al hombre contra su voluntad. Más bien, Dios cambia el corazón del incrédulo rebelde para que ahora desee arrepentirse y ser salvo. Los elegidos de Dios son traídos a Él y es gracia, y esa gracia que opera en nosotros, que los trae, es de hecho irresistible.
Dios cambia el corazón de piedra del incrédulo por un corazón de carne. Esto se llama regeneración procedente de la fe. La gracia no es una cuestión que, ya, estoy salvo nomás. Es todo un proceso en donde yo voy transformándome, transformo este corazón de piedra en un corazón de carne. Y por último, para ir terminando, la preservación de los santos o perseverancia, cómo Dios te cuida. Porque este proceso no es que, ya me convertí y quedé ahí, listo. Yo solo. Yo no me hago responsable de lo que pasa. Arréglesela con su propia uña, como decir. Peléela usted. Y no, la perseverancia de los santos o preservación de los santos tiene que ver con el cuidado que Dios directamente es responsable de nuestro cuidado espiritual. Y tenemos ahí 3 versículos. Tenemos a Romanos 8:34, ¿me parece? No, Juan 10, 27 y 29, por favor. ¿Quién lo puede leer? Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ya, eso es preservación. El Señor, una vez que tú eres salvado, la gracia se derrama sobre ti, hay un sello de caridad que no permite que tú te pierdas en el camino. Y el Señor se hace responsable de eso. Yo sé que ustedes han pasado las de Kiko y Caco algunos, que han vivido en valles de sombra, harto tiempo. Pero el Señor ya ahí había dicho esto. Mis ovejas oyen mi voz y la conocen y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no van a morir jamás. Ni nadie, ninguna cosa las va a sacar de mi mano. Y esa es una promesa del Señor. ¿Se acuerdan el otro día que hablamos de las promesas? Anótenla. Es una promesa del Señor. Y luego tenemos Hebreos. ¿Está Hebreo, no? Ahí. Sí. Ya. Hebreos, ¿qué dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Se dan cuenta? El Señor intercede por nosotros. Y estamos salvos. ¿Qué es lo que es perpetua? Hay una señora que se llama Perpetua. Para siempre. Para siempre. La señora Perpetua se murió, pero esto es para siempre. Amén. Amén. ¿No me creen? Ya, y por último, esta es la más larga de todas. Efesios 3, 1, del 3 al 14. Vamos a leer el último pedacito. Dice: en el mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es el aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Con qué fuisteis sellados luego de haber sido aceptos por gracia? ¿Fuisteis sellados con él? Con el Espíritu Santo. No le tengan miedo a esa palabra. ¿Ya? Porque por eso somos cuidados constantemente por el Señor, por el Espíritu Santo. Y bien, vamos llegando al final, hermanos queridos, y estas son las 5 doctrinas que tienen que ver con la gracia. Y les quiero mostrar algo que dice: estas son las 5 doctrinas juntas, forman
la doctrina de la gracia, llamada así porque resumen la experiencia de salvación como resultado de la gracia de Dios, quien actúa independiente de la voluntad del hombre. Ningún esfuerzo o acto del hombre puede añadir a la gracia de Dios para la redención del alma. Nadie puede poner una palabra más a lo que se ha hecho hoy día. No tiene que venir con pañuelos en el pelo. Tiene que entrar con falda a la iglesia. No. Tiene que donar tanto, tampoco. Y aquí Efesios nos cuenta, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Repitámoslo 1, 2, 3. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. Amén. Oramos al Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, porque tú nos has dado la gracia, la salvación a nosotros, Señor. Y un día nos elegiste sin nosotros haber hecho nada para merecerlo. Por eso, Señor, te estamos agradecidos, que somos deudores eternos, Señor. Queremos, Señor, servirte con dignidad. Queremos no solamente ser llamados, sino ser servidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén.